Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Todo comenzó hace unos meses, cuando mis nuevos vecinos se mudaron a la casa de al lado, y desde entonces la situación se volvió una auténtica pesadilla. Eran increíblemente ruidosos, y como yo trabajaba desde casa, el constante bullicio me estaba volviendo loco día tras día. Sus niños pequeños gritaban hasta altas horas de la noche, impidiéndome dormir, y sus perros ladraban sin parar durante todo el día en el patio trasero. A decir verdad, me daba pena por los animales, ya que solían mantenerlos encerrados en jaulas casi todo el tiempo. Así que no podía culparlos por su comportamiento. Aún así, aunque mis nuevos vecinos eran desesperantes y parecían no preocuparse por nadie más, yo no soy del tipo de persona que disfruta de las confrontaciones. Así que decidí aguantarme el ruido y acostumbrarme a esa rutina insoportable. Esto se prolongó durante un par de meses, hasta que una noche escuché una discusión acalorada en la calle, lo cual me llamó la atención de inmediato. Para poner algo de contexto, mis vecinos eran una pareja joven con 2 hijos pequeños. Apenas había intercambiado palabras con ellos en todo ese tiempo, más allá de un hola o buenas tardes, cuando nos cruzábamos por casualidad. El hombre conducía una furgoneta blanca que parecía usar para trabajar. Aquella noche, cuando escuché la pelea, lo vi de pie frente a la furgoneta discutiendo con un hombre mayor. Pasaron unos días y noté algo extraño. La furgoneta blanca, que siempre estaba estacionada frente a su casa, había desaparecido. También me di cuenta de que ya no se oían los ladridos de los perros ni los llantos de los niños por la noche. Debo admitir que, en el fondo, sentí una gran satisfacción por aquella repentina tranquilidad. Agradecí al cielo por poder disfrutar al fin de algo de paz y silencio, soltando un profundo suspiro de alivio. Pensé que quizás se habían ido de vacaciones por unos días o algo parecido, pero a medida que pasaban las semanas, el ruido habitual no regresó. La casa contigua permanecía completamente en silencio, sin señales de movimiento ni voces provenientes de allí. Sin embargo, algo me resultaba extraño. Todas las ventanas del frente seguían abiertas durante días, lo que hacía que aquel silencio fuera aún más inquietante. Empecé a pensar que, tal vez, la discusión que había escuchado fue con el propietario y que la familia decidió marcharse de repente. Como yo trabajaba desde casa, podía estar atento, pero nunca volví a ver la furgoneta ni ningún camión de mudanza. Con el paso del tiempo, empecé a escuchar sonidos extraños provenientes de su casa. Vivo en una vivienda adosada, así que mi casa está unida a la suya, y como el edificio es antiguo, las paredes que nos separan no son precisamente gruesas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido raro que venía desde dentro de mi armario. Es un armario empotrado, de esos que están directamente contra la pared que divide ambas casas. Así que la parte trasera del mueble es, en realidad, la pared del cuarto contiguo. Permanecí acostado, escuchando aquel sonido de raspaduras, y empecé a preocuparme. Pensé que quizás había algún ratón o algo parecido. Me incorporé lentamente y encendí la lámpara que tengo junto a la cama. El corazón me latía con fuerza. No me gustan nada los bichos ni los animales que se esconden dentro de casa. Tomé mi teléfono, encendí la linterna y apunté la luz dentro del armario, revisando cada rincón con cuidado. Pero no encontré nada. Sentí un alivio momentáneo hasta que volví a escuchar el ruido. Sobresaltado, retrocedí de un salto, casi dejando caer el móvil del susto. El sonido retumbaba en mis oídos, cada vez más fuerte, como si algo estuviera arañando la pared, tratando de abrirse paso desde el otro lado. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar del miedo. Aquello no podía ser un simple ratón.
Era demasiado intenso, demasiado real. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba imaginar qué demonios estaba ocurriendo al otro lado de esa pared. Y de pronto, el sonido se detuvo. Me quedé completamente inmóvil, contando los segundos, respirando con dificultad, esperando que se repitiera, pero no volvió a escucharse nada. Esa noche, incapaz de quedarme en mi habitación, decidí dormir en el piso de abajo, solo para no tener que escuchar de nuevo aquel aterrador rasguño que aún resonaba en mi cabeza. Durante los días siguientes, los ruidos continuaron, aunque cambiaban de lugar dentro de la casa vecina. A veces eran golpes apagados, otras veces movimientos extraños, pero siempre sin poder identificar su origen exacto. Por suerte, no volví a oír el sonido de las raspaduras, aunque los golpes y crujidos seguían apareciendo de vez en cuando, manteniendo una atmósfera inquietante. Empecé a pensar que quizás los vecinos regresaban de vez en cuando para recoger sus cosas, pero nunca los llegué a ver. Tampoco se escuchaban las voces de los niños ni los ladridos de los perros, y eso lo hacía aún más inquietante. Desde mi habitación, puedo ver el jardín trasero de su casa, y cada vez que miraba por la ventana, las jaulas donde antes tenían a los perros seguían allí, vacías. Un día, mientras trabajaba, escuché un crujido muy peculiar que venía de la parte trasera de su casa. Me quedé quieto, dejando lo que estaba haciendo, y agucé el oído para identificar de dónde provenía exactamente. Cuando dejaba las ventanas abiertas, solía oír con claridad a los perros moviéndose dentro de sus jaulas, y los barrotes chillaban o crujían cada vez que ellos se desplazaban. Pero en esta ocasión, aunque el sonido era el mismo, algo no cuadraba. Permanecí en silencio, prestando atención, y pude distinguir lo que parecía ser el movimiento de perros dentro de las jaulas. Me levanté de inmediato y subí corriendo al dormitorio, desde donde tenía una vista directa del jardín vecino. Sin embargo, al mirar hacia abajo, las jaulas seguían completamente vacías. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era solo una más de las muchas cosas extrañas que había notado durante las últimas semanas. Y entonces ocurrió lo más aterrador de todo. Fue hace apenas unos días, y esta vez no solo lo escuché, también lo vi. Había regresado del supermercado, cargando varias bolsas, y mientras me acercaba a mi puerta, noté que la entrada de los vecinos estaba entreabierta. Me detuve unos segundos, observando, esperando que alguien saliera o que se moviera algo dentro. Pero la casa permanecía inmóvil y silenciosa. Pensando que sería otra rareza más de tantas, seguí con lo mío y entré a dejar las compras en la cocina. Cuando terminé y fui a cerrar mi propia puerta, la curiosidad pudo más que yo. Volví a salir. Bajé lentamente por mi camino de entrada y me acerqué con cautela a la puerta de al lado. En el corto tiempo que tardé en guardar las bolsas, la puerta se había abierto aún más. Ahora podía ver parcialmente el interior, y lo que vi me dejó helado. La puerta estaba a medio abrir, lo suficiente como para dejarme ver el pasillo de entrada. En el suelo había zapatitos de niños y juguetes desperdigados por todas partes. A la izquierda, una luz permanecía encendida, probablemente la de la cocina al fondo del pasillo. «¿Hola?», pregunté en voz baja, con un nudo en la garganta. Empujé un poco más la puerta, y una ráfaga de aire frío salió desde dentro, haciéndome retroceder de golpe. En ese preciso instante, la puerta de la cocina se abrió de par en par, y por un breve momento creí distinguir una figura oscura de pie en el umbral. Salí corriendo sin pensarlo, directo a mi casa, y cerré la puerta con llave mientras mi corazón palpitaba con fuerza descontrolada. Me dejé caer al suelo, tratando de recuperar el aliento, mientras mi mente se llenaba de pensamientos caóticos y preguntas sin respuesta. Debes saber que, aunque me encantan las historias de terror, me asusto fácilmente cuando algo extraño pasa en mi propia casa. Y justo cuando empezaba a calmarme, escuché 3 golpes secos en mi puerta principal. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un solo músculo. Pasó un minuto, luego otro, y no se escuchó nada más.
Con el corazón en la garganta, abrí la puerta lentamente, pero, como esperaba, no había nadie allí. Hasta el día de hoy, nadie en la calle sabe qué ocurrió con mis vecinos. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. No he vuelto a ver aquella figura oscura desde entonces, aunque a veces todavía se oyen ruidos extraños provenientes de esa casa. Solo espero que, sea lo que habita allí, nunca decida cruzar la pared que nos separa. Historia 2. Todo comenzó a finales de agosto de 2019, justo después de mudarme a la casa donde vivo actualmente. Resido en un pequeño pueblo de Florida, y todo empezó con cosas pequeñas que desaparecían o aparecían fuera de lugar, acompañadas de sensaciones extrañas y ruidos poco comunes. Desde el principio, nunca sentí que estuviera sola, incluso cuando sabía con certeza que no había nadie más en casa. Tengo 2 compañeros de cuarto y una hija. Uno de ellos ahora casi siempre se queda en casa de su novia, probablemente por las cosas raras que seguimos viviendo aquí. La primera noche, la casa aún estaba sin organizar, con cajas por todos lados y nada en su sitio. Dejé mi bolsa más importante, donde llevaba mi cuaderno de dibujo, el cargador del teléfono, mi maquillaje y otras pertenencias personales. Luego me distraje con algo y empecé a acomodar algunas cosas. Mientras hacía eso, como siempre, puse música. Así que la batería de mi teléfono comenzó a agotarse rápidamente. Naturalmente, fui a buscar mi cargador dentro de la bolsa, pero no estaba allí. Revisé cada rincón de mi habitación, luego la cocina y la sala, que eran los únicos lugares en los que había estado, pero no lo encontré en ninguna parte. Mis compañeros de piso tienen varios gatos y uno de ellos también posee un chihuahua muy escandaloso. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, escuché algo que cayó en la habitación vacía al final del pasillo, justo al lado de la sala. Pensé que serían los gatos o el perro, pero en ese momento el chihuahua empezó a ladrar sin parar. Fui a revisar, ya que no quería que siguiera ladrando, y también para asegurarme de que no le hubiera pasado nada. Al entrar en la habitación, lo vi de inmediato. Varias cajas habían sido tiradas al suelo, la mayoría con libros y figuras de acción. Al acercarme más, noté algo que me heló la sangre. Mi cargador estaba allí, en medio del desorden, en una habitación en la que no había estado en absoluto. ¿Cómo llegó hasta allí? Yo lo había guardado dentro de mi bolsa antes de venir y recuerdo perfectamente haber visto a mi compañero meter esas cajas cuando se mudó. Incluso lo vi sacar uno de sus cómics favoritos durante su descanso del almuerzo. Y mi cargador no estaba allí entonces. De eso estoy completamente segura. La noche siguiente, desaparecieron mis llaves y hasta hoy no las he vuelto a encontrar. Ya ha pasado más de 1 año y medio y sigo preguntándome si algún día aparecerán. Después de eso, mis gatos comenzaron a comportarse de una forma muy extraña. Por ejemplo, Philip Fry, uno de ellos, se ponía histérico cada vez que lo dejaba solo en mi habitación. Maullaba desesperado. Se erizaba por completo y corría a esconderse en los rincones más inusuales. No recuerdo bien cómo logré que dejara de hacerlo, pero me tomó bastante tiempo calmarlo. Mi otra gata, Jingles, siempre fue lo opuesto. Tranquila, silenciosa y muy dormilona. Es una gata negra de unos 10 años, por lo que me resultaba extraño que comenzara a seguirme por toda la casa casi todo el tiempo. Un par de meses después, a finales de octubre, hace casi 1 año de eso, mi hija estaba en casa, pero ya dormía profundamente. Desde que nos mudamos, siempre ha sido de sueño pesado, y a las 8 de la noche ya suele estar en la cama. Yo estaba en la sala, viendo televisión en silencio y hojeando algunos libros, intentando bocetar un dibujo. Esa noche, ambos compañeros de casa estaban trabajando. Ellos hacen turnos nocturnos, mientras que yo trabajo de día, así que estaba completamente sola. Justo cuando empezaba a concentrarme en mi dibujo, comencé a oír un sonido extraño. Al principio no logré identificarlo, así que puse la televisión en silencio y escuché con atención.
Entonces una sensación pesada e inquietante empezó a apoderarse de mí, porque finalmente reconocí el sonido. Era una risa infantil y también una voz que murmuraba algo, como si un niño hablara y jugara. Pero no sonaba normal. Tenía algo antinatural, algo que me heló la sangre, como si esa risa no perteneciera a este mundo. De inmediato, corrí a la habitación de mi hija, temiendo lo peor. Tal como sospechaba, seguía profundamente dormida. No se había movido ni un milímetro. La habitación estaba silenciosa, tan quieta que parecía una escena de película de terror. Nada parecía fuera de lugar, pero la atmósfera de la casa se sentía amenazante, cargada de algo que no podía ver pero sí percibir. A veces, incluso cuando estoy segura de que estoy completamente sola, siento que hay alguien más conmigo. Y hay algo que olvidé mencionar al principio de esta historia. Cuando nos mudamos por primera vez, el encargado de mantenimiento nos dijo algo que en su momento me pareció bastante raro. Nos contó que, durante los 10 años que había trabajado para ese arrendador, nadie había logrado terminar el contrato de arrendamiento en esta casa. Todos se iban antes de tiempo, algunos en menos de 6 meses. Decía que había visto de todo: parejas separarse, personas que enfermaban gravemente, gente que perdía la razón e incluso accidentes de auto misteriosos. Parecía una simple racha de mala suerte, o eso pensé en aquel momento, aunque a veces me pregunto si no tendrá que ver con la casa misma. A día de hoy, aún vivo aquí, y de vez en cuando sigo escuchando esos sonidos extraños que me recuerdan que, quizás, nunca estoy realmente sola. Historia 3. Alquilé un pequeño apartamento en un vecindario no muy bueno durante 3 años y medio, con el objetivo de ahorrar dinero. Cuando me mudé, lo primero que hice fue tratar de hacerlo más seguro. Reemplacé la vieja cerradura de la puerta principal por una nueva y también cambié el pomo, ya que el anterior estaba roto. Las ventanas eran viejas y de mala calidad, de esas que se abren deslizándose hacia los lados, hechas de aluminio barato. Los cerrojos eran pésimos. La puerta trasera daba a un pequeño patio con una terraza, y eso me preocupaba un poco, así que decidí reforzarla también. Para mayor seguridad, compré unos trozos de madera resistente y los corté a la medida exacta de los rieles de las ventanas y de la puerta del patio. De ese modo, si alguien intentaba entrar, tendría que romper el vidrio en lugar de simplemente abrirlas desde afuera. Desde el principio tuve la sensación de que la persona que vivía allí antes pudo haber estado metida en actividades ilegales, por el tipo de visitas extrañas que llegaban y las preguntas raras que hacían sobre Sam, el antiguo inquilino. Durante los primeros 6 meses, hubo al menos 4 ocasiones en las que personas algo confundidas tocaron mi puerta preguntando por ese tal Sam. Algunas de ellas parecían tweakers, consumidores de drogas, lo que me dejó bastante inquieto. A partir de entonces, me aseguré de revisar 2 veces que todas las puertas estuvieran bien cerradas todo el tiempo. Aún así, debo admitir que a veces se me olvidaba cerrar la puerta principal con llave. Una noche, cuando cometí ese error, algo realmente espeluznante ocurrió. Era una tarde oscura y yo estaba en la cocina preparando la cena. Fui al baño un momento, me lavé las manos y luego regresé a la cocina. Al entrar, vi a un hombre de mediana edad, vestido completamente de negro, subiendo las escaleras desde la entrada hacia donde yo estaba. Me quedé helada, sorprendida, y le pregunté con voz temblorosa: ¿Quién es usted? El hombre me respondió con calma que había venido a reparar un inodoro. Mi mente se llenó de pensamientos de peligro. ¿Y si era un ladrón o algo peor? Aún así, traté de mantener la compostura y hablé con él un par de minutos antes de hacer algo drástico, como agarrar un cuchillo de cocina para defenderme. El hombre me explicó que Gary, el casero, lo había enviado para arreglar un baño averiado. Le respondí que Gary no era mi arrendador y que mi baño estaba perfectamente bien. Entonces me pidió verificar la dirección a la que había ido. Se la di, y al escucharla,
Se disculpó repetidamente, asegurando que se había equivocado de lugar. Bajó los escalones con cuidado, se puso las botas que había dejado en la entrada y se marchó con aire apenado. Hasta el día de hoy no estoy del todo segura de lo que realmente ocurrió. Tal vez ese hombre buscaba a Sam, quizá para cobrarle una vieja deuda, y decidió irse al darse cuenta de que Sam ya no vivía allí. O tal vez me confundió con otra persona y cambió de idea cuando me vio. Aunque por otra parte, puede que realmente fuera un trabajador confundido, enviado por un tal Gary a arreglar un inodoro en otra casa y que simplemente se equivocó de dirección. Sea como sea, aquella noche me dejó con una sensación de miedo que tardé días en quitarme, y desde entonces nunca más olvidé cerrar la puerta con llave. Historia 4. Solía pasar mucho tiempo con una chica un poco inestable. Por seguridad, la llamaré Jane, aunque ese no es su verdadero nombre. Si llegara a descubrir que estoy contando esto, probablemente se enfadaría muchísimo, y conociéndola, no quiero arriesgarme. Jane había tenido una vida muy dura. Su familia era un completo desastre, y gran parte de sus problemas provenían de su padre, un hombre que le hizo mucho daño. Cuando finalmente él murió y salió de su vida para siempre, Jane me contó que había asistido al funeral solo para averiguar en qué lugar estaba enterrado. Unos días después, en plena madrugada, me llamó por teléfono. Su voz sonaba temblorosa, pero decidida. Me pidió que la llevara al cementerio, porque quería destrozar la lápida de su padre, aunque yo jamás haría algo así. Sin importar cuánto odiara a alguien, entendía por qué ella quería hacerlo. Su relación con él había sido una pesadilla. Jane no tenía licencia de conducir, así que fui a recogerla y conduje hasta el lugar. Cuando aparcamos frente al cementerio, Jane sacó de su bolso un martillo y varias bolsas de supermercado. Me explicó que quería romper la lápida en pedazos pequeños, guardarlos en las bolsas y marcharse. Sin decir más, bajamos del coche y caminamos deprisa entre las tumbas. Jane sabía exactamente dónde estaba la tumba, así que no tardamos en encontrarla. Aún así, yo estaba nerviosa. El lugar tenía una energía pesada, como si no debiéramos estar allí, profanando el descanso de los muertos a mitad de la noche. Intenté mantener la calma y darle su espacio, mientras ella se arrodillaba frente a la tumba reciente, susurrando maldiciones y sollozando. Podía sentir toda la rabia y el dolor acumulados en su voz, pero de pronto empezó a gritar y el sonido me heló la sangre. Me giré para decirle que bajara la voz, pero ella ya no escuchaba nada. Gritaba, lloraba y golpeaba la lápida con una furia que parecía inhumana. Cada vez que el martillo caía, solo se desprendía un trozo diminuto, y entendí que estaríamos allí un buen rato si seguía así. El ruido era tan fuerte que temí que los vecinos cercanos o algún transeúnte nos escuchara. Por un momento imaginé lo aterrador que sería para alguien pasar junto al cementerio y oír esos alaridos en la oscuridad. Mis instintos me decían que algo no estaba bien. Empecé a preocuparme, no por los fantasmas, sino por Jane. Ella estaba fuera de sí, moviéndose con torpeza, llena de rabia, presa de su propio trauma. Y yo estaba a solas con ella, en un cementerio oscuro, rodeada de tumbas. Tuve miedo de que, si me acercaba demasiado, confundiera mi rostro con el de su padre y me atacara. Con el tiempo, su furia empezó a desvanecerse poco a poco, agotada. Se detuvo, mirando la lápida. Apenas había logrado romper un tercio. Entonces levantó la vista hacia mí, y en ese instante vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. Era una mirada de locura pura, una chispa que me heló el alma. Siempre supe que Jane no estaba del todo bien, pero aquella noche cruzó una línea. De repente, se levantó bruscamente. Me empujó el martillo contra el pecho y me ordenó terminar el trabajo. Me negué al principio, diciéndole que eso era algo que debía hacer ella, no yo. Pero apenas terminé de hablar, me sujetó de las orejas y me obligó a mirarla directamente a los ojos.
Entonces gritó tan fuerte que creí que me reventarían los tímpanos. Con una voz distorsionada por la furia, me amenazó. Si no rompía la lápida por ella, me golpearía con el martillo y enterraría mi cuerpo junto al de su padre. Fue entonces cuando entendí que estaba atrapada, que ya era demasiado tarde para retroceder. Así que cedí, con el corazón latiendo al límite, y decidí acabar rápido. Yo era más fuerte que ella, pero también más consciente del peligro. Comencé a golpear la lápida con todas mis fuerzas, intentando terminar cuanto antes. Jane reía detrás de mí, como una maníaca, animándome con gritos, como si fuera una bruja celebrando un sacrificio humano. Intenté no prestarle atención, pero era imposible. Al girar ligeramente la cabeza, vi que tenía un cuchillo en la mano y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, se arrodilló detrás de mí, se sentó sobre mi espalda y me rodeó con los brazos, susurrándome cosas aterradoras al oído. Dejé de golpear la piedra, temiendo lastimarla o que me atacara en cualquier momento. Me dijo al oído que ya casi había terminado, y luego hizo algo que jamás podré olvidar. Pasó sus manos frente a mí, una de ellas sosteniendo el cuchillo muy cerca de mi pecho. En ese instante, mi instinto de supervivencia se activó. La empujé con todas mis fuerzas. Logré liberarme de su peso y salí corriendo sin mirar atrás. Me metí en el coche, encendí el motor con las manos temblando y aceleré hasta llegar a casa. Esa misma noche, bloqueé su número y todas sus redes sociales y jamás volví a hablar con ella. Hasta el día de hoy no sé qué hizo después de que me fui, ni quiero saberlo. Solo espero que algún día consiga la ayuda que necesita y que nadie más tenga que vivir algo parecido. Y si alguna vez un amigo te propone una aventura nocturna, piénsalo 2 veces, porque no todos los monstruos viven bajo la cama. Algunos usan tu nombre y te llaman por teléfono. Y si quieres compartir tu propia historia escalofriante, puedes enviárnosla. No olvides darle me gusta al video. Gracias.